Saludos y bienvenidos a una clase más del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Nos encontramos ya en la clase número 23. Gracias a Dios, estamos avanzando en este curso día a día, semana a semana, y ya con la clase de hoy llevaremos 23 clases. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis las clases? ¿Cómo lleváis el tiempo de estudio? ¿Tenéis ganas de que continuemos? Bienvenidos a todos, un fuerte abrazo para todos y mientras os vais añadiendo pues voy leyendo algunas de las respuestas. ¿Queréis seguir estudiando? ¿Queréis que sigamos con el curso? Llevamos 22 clases, la de hoy es la 23 y bueno, y lo que nos queda. Lo que nos queda todavía por delante. Así que, ¿estáis con ganas? ¿Tenéis la Biblia, la libreta, el bolígrafo? ¿Tenéis todo preparado? Miren, van llegando, sí, perfecto. Van llegando los estudiantes a la clase. Esperamos un momentito. Un abrazo, Farid, un abrazo fuerte. Saludos, saludos, Lucía y familia. Manuel, un fuerte abrazo. Ana, van diciendo sí. Bueno, veo que estáis con ganas. Veo que estáis con ganas de seguir aprendiendo. Así que, ¿cómo interpretar correctamente las Escrituras? Clase número 23. Saludos desde Tudela, Gloria Estela. Y vamos a continuar hoy con el tema de la sanidad. Recordad que estamos respondiendo una pregunta y es cómo lo que leo, lo que estudio en la palabra, cómo lo interpreto a la luz de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado ya un par de puntos y ahora estamos hablando acerca de la sanidad. En la clase anterior quiero recordaros que por un lado, si queréis, podéis recuperar todas las clases anteriores en el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe. Y ahí, si os habéis perdido alguna, pues ahí podéis estudiarla sin ningún tipo de problema. Por otro lado, si queréis, podéis compartir este vídeo para que otros se unan y para que otros sean edificados y bendecidos en esta tarde, aquí, en esta tarde. Sé que en otros lugares es por la mañana, pero en este momento, en esta hora, para que sean edificados por medio de la clase de hoy. Os aseguro que va a ser una clase muy buena, una clase que nos va a aclarar ciertas cosas respecto a la sanidad. Así que bueno, vamos a ponernos en marcha y para ello vamos a estar de 25 a 30 minutos juntos. No te pido más, solamente que me acompañes durante estos de 25 a 30 minutos. Que puedas estar conmigo para aprender más acerca de la sanidad. En la clase anterior nos habíamos quedado en Isaías 53, ¿verdad? Así que te voy a pedir, por favor, que podamos ir a Isaías 53, versos 4 y 5. Isaías 53, versos 4 y 5. Y me comprometí a tocar un punto respecto a la sanidad, que es una corriente de creencias que a veces se escuchan en ciertos lugares. Y obviamente yo siempre digo, yo no estoy aquí para convencer a nadie en absoluto, no es esa mi función ni ese es mi trabajo. Estamos aquí para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la convicción la tiene que traer obviamente el Espíritu Santo en la vida de cada uno. Pero sí estoy para, como he dicho, para enseñar lo que creo respecto a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, ¿lo habéis encontrado? Mientras lo hacéis, recordad que podéis compartir este vídeo con otras personas. Dice así, empiezo a leer. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, perdón, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya estuvimos viendo esto en la clase anterior, pero quedó pendiente algo que quería tocar en la clase de hoy, y es cuando a veces se nos enseña
que al leer este pasaje de Isaías 53 no está hablando acerca de una sanidad física. Cuando leemos Isaías 53 hay una corriente de enseñanza que nos dice que cuando habla de ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y en el final del verso 5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, hay una corriente de enseñanza que dice que no habla de una enfermedad física, sino que está hablando de una enfermedad espiritual. En primer lugar, en base a lo que yo veo en la palabra, no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque acompáñame por favor a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Recordemos que una de las cosas que hemos dicho en este curso es que la palabra se interpreta a sí misma. Tenemos que ir viendo en diferentes lugares lo que la palabra nos está enseñando. Pero vamos a ver primero esto para luego ir a otro punto. Mateo capítulo 8, verso 17. Mateo 8, 17. ¿Lo tenéis? Leo. Voy a leer el verso 16, perdón. Voy a leer el verso 16 y el 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Obviamente aquí hablamos de espíritus inmundos, de demonios. Algo espiritual, ¿sí? Y con la palabra echó fuera a los demonios, escuchemos bien ahora, y sanó a todos los enfermos. Ahora la pregunta es, si habla de sanar a todos los enfermos, ¿de qué está hablando? ¿Enfermos físicos o enfermos espirituales? Ya nos ha hablado de echar fuera demonios, de espíritus. Aquí está hablando de sanar a todos los enfermos. Estos enfermos que Jesús sanó, ¿son enfermos físicos o espirituales? Obviamente tiene que ver con enfermos físicos. La Biblia nos habla en muchas ocasiones que Jesús sanaba a todos los enfermos en los lugares a los que él iba. Y podemos ver diferentes milagros de sanidad en el ministerio de Jesús. Y entonces, el verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Isaías 53. Y dice, perdón, que Jesús sanó a los enfermos para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Ahora, repito, yo no creo que Isaías me esté hablando de enfermedades espirituales, sino que me está hablando de enfermedades físicas y de dolor físico. Este verso lo respalda, pero no solo este verso, porque luego nos vamos a Pedro y lo leeremos, que también cita una de las partes de lo que hemos leído del profeta Isaías. Pero permíteme hacer un paréntesis. Pongamos que compramos esa interpretación, que decidimos creer esa interpretación y que decidimos creer que Isaías nos habla de enfermedades espirituales. Vamos a ponernos un momento en ese lugar. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de decir, bueno, Isaías no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de enfermedades espirituales, que obviamente, ¿cuál es la enfermedad espiritual de esta humanidad? El pecado. No las acciones de pecado. Eso ya lo tenemos claro. La naturaleza de pecado. El pecado, no los pecados. ¿Por qué digo el pecado? Porque es el pecado original. Es la naturaleza del pecado original. Los pecados, las acciones de pecado, son simplemente por causa de la naturaleza de pecado que hay en la persona. ¿Sí? Es decir, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Obviamente, hablo cuando no estamos en Cristo. En Cristo ya no somos pecadores. Eso es otro punto, ese es otro tema. Pero en Cristo no tenemos dos naturalezas. No tenemos la naturaleza de pecado y la naturaleza de justicia. En Cristo ya hemos dejado de ser pecadores para ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero hay una enfermedad espiritual que es el pecado en la humanidad. Entonces, repito, pongamos que aceptamos la interpretación que nos dice que Isaías está hablando de esa enfermedad espiritual. Perfecto. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Si Isaías me está hablando de esa enfermedad espiritual y Jesús vino a resolver esa enfermedad espiritual, que es el pecado original, que es
la naturaleza de pecado, bueno, si nosotros vamos al Génesis y leemos Génesis capítulo 1 y leemos Génesis capítulo 2, mi pregunta es, ¿había algo malo allí? ¿Había enfermedades en la creación original antes del pecado original? ¿Adán y Eva estuvieron enfermos? ¿Había algo malo? ¿Existía algo malo? Porque Génesis 1 nos repite en varias ocasiones que vio Dios que era bueno lo que había creado. Y cuando acaba creando al ser humano, vio Dios que lo que había creado era realmente bueno. O sea, todo era bueno. La pregunta es muy sencilla. ¿La enfermedad es buena o mala? Antes del pecado original, todo era bueno. ¿La enfermedad es buena o mala? La enfermedad es mala. Entonces, ¿cuándo entra la enfermedad en la humanidad? ¿En qué momento la enfermedad tiene acceso al ser humano? ¿En qué momento el ser humano empieza a morir? Después del pecado original. ¿Sí? Entonces, el pecado original, la alta traición que Adán cometió contra Dios, es lo que le dio acceso a todo lo malo a este mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? El pecado original le da acceso a la pobreza. El pecado original le da acceso a la enfermedad. El pecado original le da acceso a la maldición. El pecado original le da acceso a cualquier cosa mala que ocurre en este mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si todo lo malo entró después del pecado original, si todo lo malo toma lugar en la humanidad después del pecado original y algunos entienden o interpretan que Isaías 53 no está hablando de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales, repito, por un momento aceptemos ese pensamiento, esa interpretación. Está bien. Decido creer que Isaías 53 habla de enfermedades espirituales, que es el pecado y no la enfermedad natural. Pero ojo, la enfermedad natural es una consecuencia de la enfermedad espiritual. Si no hubiera existido la enfermedad espiritual, el pecado, la alta traición a Dios, jamás hubiera existido la enfermedad física. Jamás. Nunca. Por lo tanto, si aceptamos la interpretación que Jesús vino para acabar con la enfermedad espiritual, escúchame bien, querido, volvemos otra vez al mismo punto, y es que si Jesús acabó con la enfermedad espiritual, a la vez que acabó con la enfermedad espiritual, también acabó con la enfermedad física. O sea que, de una manera o de otra, acabamos entendiendo que la enfermedad no es la voluntad de Dios para la gente, y que la sanidad es un regalo de Dios para el ser humano. Dios no quiere que tú estés enfermo. Ahora alguien puede decir, bueno, pero yo ahora mismo estoy pasando por un proceso. Escucha, eso no quiere decir que tú estés mal con Dios. Eso no quiere decir que tú estés en pecado, como quizá hay personas que han podido predicar mal por ahí, que si uno está enfermo está en pecado. No. No, por favor. Porque posiblemente a lo mejor alguno de vosotros pueda estar pasando por algún problema de salud. No. Pero lo que sí debemos tener claro es que esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pero a veces nuestros cuerpos son atacados con síntomas de enfermedad, de la misma manera que nuestras economías son atacadas con síntomas de escasez, de la misma manera que, etcétera, pues los cuerpos igual. Pero déjame decirte algo, si hay síntomas de enfermedad en tu cuerpo, si hay algún problema de salud, si el médico te ha diagnosticado, déjame decirte algo, la voluntad de Dios para ti es sanidad. Dios no quiere que tu vida se vea truncada por una enfermedad. Dios tiene un llamado sobre tu vida. Tú tienes una carrera que correr por delante y Dios quiere que tú puedas correr esa carrera por delante, con su gracia y con su favor, respaldándote siempre. Entonces, repito, de una manera o de otra, al final llegamos al punto y a la conclusión que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Perdóname, pero Jesús anduvo sanando a la gente. ¿En qué momento Jesús se negó a sanar a alguien?
No existe ese punto en los evangelios. Repásalos, estúdialos, míralos. Jesús nunca se negó a sanar a alguien. La voluntad de Dios es la sanidad. Y escucha, la voluntad de Dios es la sanidad para ti y es un regalo de la gracia. Tú no tienes que pagarla, tú no tienes que comprarla. Hay una frase que dije en la clase anterior y que la vuelvo a repetir hoy, porque esta frase sí quiero que toméis nota. Muchos de vosotros ya lo hicisteis y lo habéis compartido en redes sociales. Y es la frase siguiente: si Jesús no lo pudo pagar con su sangre, tú no lo vas a poder pagar con tu dinero, ni con tus oraciones, ni con tus ayunos. Lo que Jesús no pagó con su sangre, nadie lo va a poder pagar. La buena noticia, ¿cuál es? Que la sanidad ya fue pagada por la sangre de Jesús. Si alguien viene a decirte que hagas un pacto financiero para obtener tu milagro de sanidad, cierra tus oídos, levántate y escapa de ese lugar por tu vida, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña. La sanidad es gratis. Es un regalo de Dios para tu vida. Y tú vas a poder testificar de esa sanidad y vas a poder ser un testimonio de cómo, escucha, Dios me sanó a mí el mismo día que la gracia me alcanzó cuando yo tenía 12 años y medio. Yo no había ayunado, yo no había orado, yo no había diezmado nunca, yo no había pisado una iglesia evangélica. Yo fui a una campaña de un evangelista, Carlos Anacondia, por primera vez con mis papás, porque estaban desesperados, porque ya no sabían qué hacer con la enfermedad que yo tenía a esa edad tan joven. Y Dios me sanó ahí. ¿Qué méritos hice yo para que Dios me sanara? Si nunca había ido a una iglesia, nunca había ayunado, yo vivía mi vida. ¿Qué méritos había hecho yo? No había hecho ningún mérito, porque la sanidad no es por méritos, es por gracia. En el antiguo pacto la sanidad estaba basada en la ley y en los méritos de la persona. Y si no, los méritos no alcanzaban, que era lo normal, entonces eran necesarios ciertos sacrificios. Escúchame bien, querida. La gente del antiguo pacto no caminaban en sanidad porque eran muy obedientes a Dios. La gente del antiguo pacto caminaban en sanidad porque ofrecían sacrificios de animales inocentes. Y eso les mantenía con el pecado cubierto y por lo tanto podían seguir caminando en salud divina. Esa es la realidad. La sanidad es un regalo. Y los regalos se reciben, se agradecen y se disfrutan. Escúchame bien, querida. Si en esta tarde o en este día o en el momento que estás viendo esta enseñanza hay un problema de salud sobre tu vida, recibe tu sanidad ahora. Agradece a Dios por tu sanidad. Levanta tus manos ahora mismo y di: gracias, papá, porque estoy sano de la cabeza a los pies. Gracias, papá, porque en la cruz del Calvario yo fui sanado. Y yo no tengo que pagar por esa sanidad, yo simplemente camino en esa sanidad. ¿Y sabes qué más puedes hacer? Tú puedes decir: no, gracias, pastor, pero yo estoy sano de la cabeza a los pies. Gloria a Dios, me alegro. Empieza a orar por los enfermos. Si tienes algún familiar enfermo, llámale por teléfono y ora por él. Sé que ahora es difícil imponer manos, lo sé, porque no nos dejan acercarnos entre nosotros. Pero ora por familiares, porque la Biblia dice que imponemos las manos y serán sanados. La iglesia tiene que aprender a orar por los enfermos y a desatar la sanidad sobre los enfermos, porque Dios ha dado sanidad para todos. Porque la voluntad de Dios es la sanidad para todos. Bajo este nuevo pacto, la sanidad forma parte de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Ya fue pagada en su totalidad. No tengo que ir sumando puntos. Fue pagada. Esa es la realidad. Y tú puedes recibir tu sanidad. Agradecer a Dios por tu sanidad. Por gracia, por medio de la fe. Esa es la forma. Así es como experimentamos la sanidad en este nuevo pacto. Y podemos ver en los evangelios que recuerda, ¿qué decía Jesús? Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque lo que yo hago es lo que he visto hacer al Padre. Y lo que yo hablo es lo que he oído hablar al Padre. La gente a veces
todavía pregunta, ¿será la voluntad de Dios la sanidad para mi vida? Escúchame, miremos a Jesús, porque Jesús es la voluntad de Dios manifestada. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos. Entonces sí, déjame decirte de forma rotunda, la sanidad es la voluntad de Dios para tu vida. Seguro que muchos de vosotros tenéis testimonios de cómo habéis experimentado sanidad en vuestros cuerpos físicos, porque es la voluntad de Dios. Y no hace falta ser un súper espiritual, no hace falta ser un súper ungido, es simplemente entender que es un regalo. Disfruta de la sanidad hoy, no esperes a mañana. ¿Por qué esperar a mañana si puedes disfrutar tu sanidad hoy? Esa es la realidad. Por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Veamos un verso más. Primera de Pedro, capítulo 2. Aleluya, Dios es tan bueno, gloria sea a Dios. Dios es tan bueno y Él ha preparado sanidad para cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Recuerda que si quieres puedes compartir para que otros sean edificados y entiendan que la sanidad es la voluntad de Dios para sus vidas. Me está dando el sol por este lado, ¿no? Voy a tener que cambiar un rato porque si no... Hoy hace un día de bonito sol, gloria a Dios. Primera de Pedro 2:24, ¿lo tenéis? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, fíjate, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Querido, querida, Dios no te va a sanar un día de estos. Dios ya te sanó en la cruz del Calvario. Deja de esperar que Dios te sane y empieza a creer que Dios ya te sanó. Deja de esperar que algún día venga ese ungido. Yo he visto tristemente, y yo, por favor, que se entienda bien esto, por favor, pero he visto tristemente cómo gente ha andado siempre detrás. Cuando venían aquí los supuestos ungidos, ahí iban, enfermos toda su vida, pero si venía tal predicador de renombre, que había grandes milagros en sus campañas, ¡bum!, allá que iban. Y que me imponga las manos, y que me unja con aceite, no pasaba nada. Y a otro, viene otro tal, no, yo no voy a nombrar a nadie, porque la culpa no es de los predicadores, es la ignorancia de la gente, lamentablemente. Bueno, y a veces también el problema es cuando se enseña mal también, las cosas como son. Entonces, nos repartimos todo, pues igual. Y no me gusta hablar de culpa, porque esa palabra no me gusta. Perdóname por usar esa expresión, no se trata de eso. Pero viene otro, gran campaña de milagros, ¡bum!, allá van. ¿Y qué tal? ¿Y oró por mí? Nada, no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque están esperando. Cuando venga tal, cuando venga cual, yo recibiré mi milagro. Escucha, ya está. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Por la llaga de Jesús ya fuiste sanado. Deja de esperar que venga el ungido a orar por ti. Que no está mal. No está mal si quieres que los pastores impongan manos. No está mal que nos pongamos de acuerdo en oración. No está mal. Pero el tema, lo que está mal es que estemos esperando que suceda algo que sucedió hace ya cientos, miles de años atrás. Porque eso ocurrió en la cruz del Calvario. Por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Claro que yo, si tengo un problema de salud, puedo hablar con amigos y decirle, oye, mira, el médico me ha dicho esto, ponte de acuerdo conmigo. Y nos ponemos de acuerdo, pero no voy a ir dando lástima, ni mucho menos. Voy a pedir un acuerdo en oración, pero sabiendo que por la llaga de Jesús yo fui curado.
Y entonces voy a la palabra, te he dado algunos versos de sanidad, voy a la palabra y empiezo a meditar en esos versos. Isaías 53, ciertamente llevó él mis enfermedades, ciertamente sufrió él mis dolores, y empiezo a mirarlo, y empiezo a hablarlo, y empiezo a mirarlo, y empiezo a hablarlo. ¿Por qué? ¿Porque tengo que convencer a Dios? No, Dios está convencido porque él ya me sanó. Yo tengo que convencerme. Yo tengo que renovar mi mente. Yo tengo que convencerme, yo tengo que estar, como dice Romanos 4 respecto a Abraham, yo tengo que estar plenamente convencido que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Yo tengo que estar plenamente convencido que Jesús llevó todas mis enfermedades y Jesús sufrió todos mis dolores. Tengo que estar plenamente convencido. Y entonces, como hemos enseñado en clases anteriores, participo de la cena del Señor. En mi casa, con mi familia, participo de la cena del Señor. Participo del pan y recuerdo lo que fue pagado por mí. Participo del vino y recuerdo el sacrificio que se hizo por mí. Gloria sea a Dios. Y me pongo a disfrutar de la sanidad que Dios ya me ha dado en Cristo, que es un regalo. Un regalo maravilloso, que lo tienes que aprender a recibir, a agradecer y a disfrutar. Nada más. Aprendo a disfrutar el regalo de la sanidad. Y aprendo a compartir el regalo de la sanidad con otros. Y oro por los enfermos para que sean sanados. Y veo la manifestación de la bondad, de la gracia y del amor incondicional de Dios hacia el ser humano. Aleluya. Gloria sea a Dios. Querido, querida, acabo esta clase diciéndote, la sanidad ya es tuya. Ya fue pagada. Te pertenece. Amén. Disfrútala. Disfrútala. Seguiremos en mañana. Mañana seguiremos. Ojo. Aviso. Porque dicen, me muevo, me apoyo en la mesa y se mueve todo esto, perdón. Dicen que el que avisa no es traidor. Hemos tocado temas, podríamos decir, a veces peliagudos. La seguridad de salvación, etcétera, etcétera. Se vienen dos temas ahora que van a ser... Se vienen curvas. Se vienen curvas. Esa es la realidad. Hay que venir preparado. Mañana, a las 7:30, seguiremos con la clase 24 y hay que venir preparados. Porque el tema que voy a empezar mañana es oración. Oración en el antiguo pacto, oración en el nuevo pacto. Ojo. Ojo ahí. Hay que venir preparados mañana, ¿eh? Hay que venir sabiendo que quizá en algunos de nosotros nuestra forma de pensar equivocada va a ser golpeada. Vamos a analizar oraciones y vamos a ver si son para este nuevo pacto. Y el siguiente tema, lo aviso ya para que lo sepáis por si no os queréis conectar, que sé que todos os vais a querer conectar porque sois fieles, pero fieles. El siguiente tema va a ser finanzas. Oración. Ojo que con oración vamos a estar varias clases, no voy a estar poco, necesito un tiempito para eso. Y el siguiente, finanzas. Madre mía. Finanzas bajo el nuevo pacto. Te invito a que no te pierdas esas clases, porque a lo mejor no vamos a hablar de lo que piensas que vamos a hablar. Entonces, oración bajo el nuevo pacto, finanzas bajo el nuevo pacto. Va a ser glorioso. Te invito a que tú no faltes, pero que además que puedas invitar a otros para que tampoco falten. Porque Dios va a hablar cosas maravillosas, te lo puedo asegurar, por su gracia y por su favor. Mañana lo comenzamos a las 7:30 aquí. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un día más. Espero que esta clase de hoy haya sido de beneficio para tu vida. Te invito a que hagas comentarios, te invito a que puedas compartir con otros, a que visites el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe y a que te suscribas. De verdad, muchísimas gracias por vuestra fidelidad, valoro muchísimo vuestro tiempo y si queréis, mañana a las 7:30
volvemos a estar aquí para hablar de la diferencia entre la oración del antiguo pacto y la oración del nuevo pacto. No os lo perdáis, de verdad. Va a ser muy bueno. Gracias a todos. Un abrazo. Cuidaos mucho. Os amo. Nos volvemos a ver mañana. En la siguiente clase.